Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Esto es Blanco Negro, Negro Blanco, en esta semana muy especial para nosotros, pues llegamos al día viernes, que es la fiesta de San Ignacio de Loyola, cuyos planteamientos, parámetros y experiencia de vida, muy riquísimas, por cierto, han inspirado y son parte de la espiritualidad de esta casa radial, y que sin lugar a dudas en este programa sabemos aplicar estas enseñanzas que ha dejado Ignacio Loyola. El día de hoy con un tema, yo creo que es de los más importantes que puedan existir, no solo en la espiritualidad ignaciana, sino en la coyuntura de todo país. No sin antes saludar a nuestros queridos amigos, compañeros, que día a día nos encontramos acá a esta hora y en este programa. Marcelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar con ustedes y charlar día tras día sobre temas coyunturales y durante esta semana tratar temas relacionados con el espíritu ignaciano. Muy contenta y espero que el tema de hoy sea de su agrado. Gracias, Marcelita. Moni, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, Octavio. Hola, compañeros, queridos amigos que nos siguen todos los días. Yo estoy muy bien, muy feliz de estar nuevamente con ustedes, esperando a ver cómo va el programa, ansiosa por escucharte y, bueno, agradecida por estar nuevamente con ustedes. Gracias, Moni. Misa, ¿cómo andamos? ¿Cómo está, Otis? Bueno, tranquilo, muy bien. Aquí ya listo para empezar, listo para comenzar esta gran charla que de seguro nos traerá buenas ideas para mejorar esta sociedad. Gracias, Misa. Sí, esperemos que tenga que ser, creo que ha sido la palabra clave. Adolfo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Estimado Octavio, compañeros de panel, muy buenas tardes. Claro que sí, es un gusto nuevamente estar en esta mesa compartiendo con ustedes, compartiendo con las personas que nos siguen a través de las redes sociales y obviamente con esta hermosa casa radial, lleva el nombre de Magis, ser más para los demás, en esta semana ignaciana que nos está llenando de mucho conocimiento, mucha unión, con toda esa espiritualidad que nos inspira a poder seguir adelante con este gran proyecto como es Negro Blanco, Blanco Negro. Gracias, Adolfo. Bueno, entonces nos metemos de lleno al tema que tiene que ver con educación ignaciana o con pedagogía ignaciana. Hay que tener en claro y muy en cuenta que el tema de la educación es uno de los pilares característicos de la Compañía de Jesús, fundada precisamente por Ignacio Loyola. Digo uno de los pilares porque tiene otros que tienen que ver más bien con temas sociales. Sin embargo, el tema de educación en Ignacio Loyola va a arrancar, es decir, sus planteamientos van a arrancar a partir de su propia experiencia de vida. Ignacio Loyola va a ingresar a la universidad pasados los 35 años de edad, es decir, grandecito. Desde ya nos deja claro que nunca es tarde para estudiar. Y fueron las exigencias de su época las que le obligaron a tomar la universidad. Pues, bueno, ayer Mónica ya nos daba un buen pantallazo. Ignacio de Loyola, un caballero, estaba en la corte, pero y luego cuando él en su etapa mística escribe los ejercicios espirituales, que son básicamente, mira, acá justo estoy con mi librito, los ejercicios espirituales. Bueno, básicamente los ejercicios espirituales tienen que ver con una serie de ejercicios, como dice el nombre, de prácticas, mediante la cual la persona se encuentra consigo misma, y al encontrarse consigo misma, se encuentra en su relación con Dios, o con su Dios, si ustedes quieren llamarlo así, es decir, porque para la idea de Ignacio, cada persona tiene un modo distinto de relacionarse con Dios, creador y criatura. Entonces, el método es efectivo, resulta, se lo realiza en 30 días, 4 etapas y funciona. Entonces, las personas que realizaban los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola lograban organizar su vida, ordenar su vida, quitarse los afectos desordenados y luego encontraban el sentido a su vida y se encaminaban derechito, en camino hacia esa felicidad
que era una felicidad en contacto con Dios. Entonces, no le permitían a Ignacio que lleve adelante estos ejercicios espirituales porque no tenía un título profesional que lo respalde para que él pueda dar este tipo de ejercicios espirituales. Ignacio Loyola fue sometido a varios juicios, creo que paró gran tiempo de su vida en puros juicios, y al final, en la última que lo absuelven, le ordenan que no dé los ejercicios espirituales hasta que tenga el título. Entonces, Ignacio Loyola se lanza a la universidad en París, donde lo admiten. Imagínense, sus compañeros tenían 18, 20 años y él pasaba los 35. Y eran universidades en las cuales él tenía que vivir ahí con los compañeros. Ahí va a conocer precisamente a sus primeros compañeros de la compañía, Francisco Javier, Pedro Fabro, y bueno, luego vendrán Simón Rodríguez, Salmerón, bueno, los demás, Bobadilla, otros compañeros. Bueno, entonces, la idea de Ignacio respecto a la educación parte, como ya les digo, de su propia experiencia, es decir, de la importancia de estudiar. Pero dense cuenta que ya en su experiencia de vida es distinto. O sea, no va a la universidad porque le toca ir a la universidad, porque se hizo tradición, sino que va a la universidad en búsqueda de algo. Si bien va en búsqueda del título, Ignacio Loyola tiene claro que va en búsqueda también del conocimiento. Ignacio Loyola va a acuñar a partir de su experiencia esta famosísima frase que él escribe justamente en el libro de los ejercicios, que dice: el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Eso significa que todo cuanto uno puede aprender lo va a transmitir no solamente de modo oral, sino de modo en acción, ¿no? Es decir, Ignacio invita a la acción. Entonces aquí viene un primer parámetro importante de la educación y de la pedagogía ignaciana: la reflexión seguida de la acción. La teoría, o sea, es decir, conceptos teóricos seguidos de conceptos prácticos. Si no, no se puede concebir la educación en sí misma. Primer pilar. Segundo pilar fundamental en la pedagogía ignaciana: la educación está dirigida al cambio de la sociedad. Esto es fundamental, porque Ignacio en su experiencia de vida se da cuenta que los ejercicios espirituales era para cambiar cierto modo de vivir, es decir, que la gente disfrute su vida y encuentre el sentido de su vida, la misión de vida que cada quien tiene. Pero para ello necesitaba la gente educarse. Entonces Ignacio va a acuñar por eso como otro pilar importante de la educación, que la educación tiene como objetivo claro transformar la sociedad, es decir, hacer el cambio en la sociedad. Tercer pilar que Ignacio va a acuñar en el tema de la educación, y es la justicia. Y esto es bien importante porque Ignacio ha pasado por muchísimos tribunales porque querían, bueno, lo juzgaron, ¿no? Pero querían sentenciarlo. Pero para Ignacio el término de justicia no tiene que ver, como en el derecho conocemos, como el iuspositivismo, es decir, las normas y las reglas del momento, la ejecución de esas y la aplicación, eso es justicia. Si la ley dice la mujer tiene que o puede tener 50 maridos, entonces, eso es justicia, ¿no? El marido puede golpear a la mujer, eso es justicia. Eso es un término legalista del iuspositivismo. Ignacio entiende la justicia desde otro ámbito. Para Ignacio, la justicia tiene que ver con el equilibrio, ojo con esto, con el equilibrio en la vida de las personas, a partir de algo fundamental, que también está en los ejercicios espirituales, que todas las personas somos criaturas del mismo Dios, por lo tanto todos somos iguales en derechos, ¿no? Es decir, en derechos entendido como la posibilidad de que las personas podamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces la justicia para Ignacio Loyola va a ser esta cualidad que nos hace iguales a todos. Y estamos hablando aquí de un principio sociopolítico. Es decir, la justicia para Ignacio no son normas jurídicas, sino es un asunto social y es un asunto político. Es decir, de una estructura en la cual todos podamos vivir en armonía y como criaturas de Dios. Bueno, entonces, estas tres serían, digamos, los tres primeros
pilares o bases fundamentales de la pedagogía ignaciana. Y aquí viene luego la cuarta, porque ojo, ahorita estamos hablando solamente de teoría. Entonces Ignacio Loyola dice, muy bien, tenemos nuestros tres pilares. Pero ¿y ahora cómo funciona eso? Porque él mismo incurriría en error planteando solamente teoría. Ignacio Loyola, cuando está vivo, comienza a inaugurar colegios. Y luego, ya cuando está en los días finales de Ignacio, comienzan otros jesuitas a inaugurar universidades. ¿Y qué es lo que hacían estos colegios y universidades? Eran para gente adinerada. O sea, es decir, iban los hijos de los ricachones de la Europa. Iban ahí porque los jesuitas lo que impartían era excelencia académica, pero les salía el tiro por la culata porque todos los ricachones, poderosos políticos, por cierto, mandaban a sus hijos a los colegios y universidades jesuitas y los hijos les volvían cambiados, porque lo que obtenían en esos colegios y universidades jesuitas era conciencia social. Y como era gente influyente, entonces estaba metida en política, estaba en temas económicos, y lo que ha generado Ignacio es que estos hijos se peleen con sus padres. ¿Por qué? Por darles dignidad a los que sus padres les quitaban dignidad. Entonces, sin lugar a dudas, la pedagogía ignaciana resulta ser revolucionaria. Si nos vamos a nuestros tiempos, en los años 80, en El Salvador, la Universidad Jesuita pasaba lo mismo. En El Salvador iban a esa universidad solo ricachones. Al final, estos hijos ricachones se pelearon con sus padres y promovieron las reformas agrarias que luego ocasionaron toda una revuelta en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Donde Monseñor Romero, donde mataron a 7 jesuitas ahí en la universidad. Bueno, entonces yo creo que ahorita el primer punto, y para eso les lanzo ahora la pregunta, es esta agresividad en la educación para realmente transformar, a partir de los individuos, transformar realidades sociales. Y viene la pregunta, ¿no? ¿Qué les parece o cómo les resuena una educación de este nivel? Creo que, como tú indicas, lo que Ignacio de Loyola propone es realmente una educación muy, 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 muy transformadora. Creo que para la época, yo creo que toda una revolución. Imagínate llegar a la excelencia y transformar a las personas y hacer que éstas tengan conciencia social, es algo que no se ve normalmente. Y no sé hasta dónde llegue la educación en Bolivia. Tú exponías y mencionabas varias cosas que quizás está en las leyes escritas, pero no hay una conexión entre la escuela y la sociedad. Muchas cosas se han perdido. Por un lado están los papás, por un lado está la escuela, por otro lado están profesores, ni qué decir de los estudiantes. No hay objetivos claros, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, la propuesta de San Ignacio de Loyola y toda la pedagogía ignaciana me parece increíble. Y resalto esto de la conciencia social y la trascendencia de la educación en el pueblo, ¿no? Esa capacidad de llegar a los estudiantes y que estos sean agentes de cambio, agentes de transformación. Algo que, como siempre hemos dicho, la educación es una herramienta clave para transformar un país y lamentablemente no se le da el lugar ni la importancia que le corresponde, ¿no? Vamos a ver, es impresionante ver la vida de San Ignacio y toda la obra que hizo, ya que para poder iniciar este camino de formación y de transformación, empezó
con sus clases de latín con los niños, ¿no? A una edad ya muy madura. Y eso te demuestra que para poder hacer cambios empieza de uno mismo. Vamos a ver, el tema de la UCA me encanta porque ahí podemos ver esa revolución que había de parte de la formación jesuita, que para la época obviamente era transformadora y era contraria a todo lo que estaba sucediendo en América, que era estos gobiernos dictatoriales, militares, por los cuales había un abuso de poder y que se oponían a eso. En tiempos actuales, el tema de conciencia social solo se utiliza para poder aprovecharme del más débil, para servirme a mí como político, ¿no? Me dejo entender. No es, digamos, el de dignificarte a ti, sino beneficiarme yo. Entonces, esa es la parte que hace confundir que la conciencia social tenga esa línea delgadita entre conciencia social y socialismo, comunismo, rojismo, lo que ustedes quieran. Entonces, esa es el pequeño problema, que si no se sabe distinguir, te van a tachar de comunista. Facilito. Por eso es que los jesuitas dicen, no, esto es comunachos. De que haya todo, así como las empanadas que decía Octavio, ¿no? Pero lo que decía Ignacio era más que todo esto, o sea, el poder dignificar a la persona a través de saber que ese que no tuvo tus mismas oportunidades, puede tener tus mismas oportunidades, ¿no? Que no nació como vos, en cuna de oro, lo que tú quieras, pero puede llegar a ser como vos, es porque tiene sangre, tiene huesos, es igual que tú, es humano. Entonces, el poder entender la espiritualidad ignaciana de el Dios y la criatura es eso, o sea, que no hay ninguna distinción abajo. Y algo que me mencionaba Octavio, es que esto sí es posible aplicarlo, porque los jesuitas son conocidos a nivel mundial como los contemplativos en acción, que es aquellos que trabajan en el mundo, no están en el mundo, pero que en todo lo que hacen está puesto Dios, está puesta adoración, hay muchas pausas, hay 2 o 3 pausas a lo largo del día, donde uno va evaluando su propia vida, y creo que eso es lo que decía Marcela, es posible, porque la conciencia social comienza desde el momento en que tú puedes tocar tierra, puedes tocar barro, puedes tocar mugre. Y creo que el poder enseñar a los niños a barrer, a limpiar, a cocinar, a coser, ayudar al que está al frente, que es como empieza la educación japonesa, creo que es posible. Entonces, no estamos muy lejos. Somos un país joven, es un país que estamos en vías de desarrollo, si vale el término, y que creo que toda esta forma de poder entender de que somos uno solo y que se puede hacer esta forma de educación, esa debería ser la conciencia, o sea, la pizquita que debería ir en la reforma educativa, que seguro la van a hacer los que entren. Seguro, segurísimo. Eso es obvio, porque acomodarse a los nuevos tiempos, a la nueva educación digital que se va a mantener, creo que tiene que cambiar toda desde la misma visión. Uh-huh. Y esto es lo que decía Octavio, ¿no? Se aplica en los colegios jesuitas como el San Calixto, el San Ignacio, que en ciertos cursos van y hacen un trabajo social al campo, a comunidades que necesitan abrir camino, tener fosas de riego, sembradillos, etcétera. Entonces ahí tocas tierra, te ensucias, y sabes lo que cuesta, sabes lo que cuesta sacar leña, lo que cuesta tener comunicación, lo que cuesta cuando alguien se enferma y tienes que correr con tu enfermo hasta la posta más cerca. Entonces esto, yo digo, esta conciencia social tiene que ser aplicada, pero desde esa visión, no pasando la rayita, porque la rayita la pasas y está chao. Es adoctrinamiento. ¿No? Ahí ya se vuelve adoctrinamiento. Entonces, es casi indivisible, pero si tú lo sabes manejar, respetando en que el rico es rico y el pobre tiene que buscar, pues vamos a trabajar. Y creo que una conjunción de sociedad tiene que ser respetada desde esas diferencias y que así va a ser la única forma que podamos avanzar. Por eso les digo, es pequeñito, pero que se puede aplicar, y más en nuestro país que somos tan jóvenes y podemos hacer algo mucho mejor por este mundo. Adolfito, me acabas de sacar todo lo que yo tenía en la mente para poder exponerlo. Todo, leyendo la educación japonesa, absolutamente todo, estoy muy de acuerdo con Adolfo. Me parece impresionante cómo dignifica
al ser humano, lo hace ser humano. ¿Me entiendes? O sea, no sé si me debo entender, lo hace ser humano, lo hace empaparse con la realidad de la gente. Nos hace empaparnos y buscar realmente desde nosotros, porque algo clave que decía Octavio es que reflexionamos y lo conceptual lo tomamos en acción. Hay muchos profesionales que nosotros leemos y lo tenemos como concepto para charlarlo en las parrilladas, pero no lo tomamos en acción, y esto es importante y es vital. Hay muchas cosas, y yo digo, sí, hay que empezar desde los niños, pero ¿qué pasa si no se cambia la educación también a los profesores? Porque los profesores son los que enseñan a los niños, entonces debería haber esa conjunción tanto de profesores, alumnos, sociedad, padres, como decía Marcelita, todos para poder ir a un fin, ser más humanos. Y yo creo que sacamos jóvenes que realmente aprovechan el tiempo que tienen en la vida, ¿no? Y algo clave también que decías, Otis, que ya ellos se van encaminando a lo que quieren ser. San Ignacio, con mucha humildad, pienso yo, entró a la universidad a los 35 años. ¿Quién entra a la universidad a los 35 años? Muy pocos, ya de vergüenza, ya de pena, pero él tenía un fin, y eso me parece increíble. Nosotros, o la gran mayoría, entramos a la universidad porque tenemos que. Él entró con un fin, un propósito, y lo hizo, y cambió muchas vidas. Y que hayan personas que entren con ese mismo concepto ignaciano en la educación, es clave, porque saca personas de calidad, saca gente que se empape con la realidad, saca gente que se preocupa por su país, que se preocupa por su sociedad y realmente lo cambia. Es un motor de cambio y eso es interesante. Ahora, los políticos y la sociedad que tenemos hoy como país, yo creo que se puede cambiar siempre y cuando se vean los resultados, siempre y cuando haya personas fuertes. Yo creo que eso sí se necesita mucha fuerza para ver los cambios y con fuerza se puede cambiar esto. No, yo estoy seguro que la educación puede cambiar. Ahora estamos en la clave y en el momento preciso y justo para poder cambiar la situación. Perdón, sí. Estaba escuchándolas bien atentos, no quería interrumpir, pero ahora ya me toca. Creo que se han dicho cosas claves en esta primera parte. Imagínense que estamos hablando de una persona que se volvió, bueno, parte de la religión católica en la creación, en la fundación de la Compañía de Jesús, un revolucionario, como han dicho, ¿no? Para la época en realidad, porque si se dan cuenta hay dos cosas bien importantes que tenemos que señalar, que mucho y muchas veces se confunde lo que es la educación con el adoctrinamiento que estábamos hablando. Y cuando hablamos de adoctrinamiento, en realidad lo que se consigue o lo que se persigue es que la gente no pueda pensar por sí misma y no sea libre de decidir. Y la educación es todo lo contrario. La educación te enseña para que tú puedas ser autónomo y para que puedas decidir por ti mismo y tomar las decisiones para bien tuyo. Y luego cuando tú estás bien con tu comunidad, entonces evitas muchos conflictos, pero se han impuesto tanto el adoctrinamiento que hay doctrinas ya, doctrinas estrictas, doctrinas militares, doctrinas religiosas, políticas, ideológicas, en las cuales no quieren un cierto sector que nosotros como individuos comencemos a pensar y a decidir por nosotros mismos, ¿no? Y de eso se encarga mucho la política, se encargan mucho los líderes, creen que son los únicos que nos pueden salvar o ayudar. Entonces buscamos una libertad afuera que en realidad debe partir, como decía nuestro compañero Adolfo, desde el principio, de uno mismo. Pero si no hay una guía, que eso es lo importante de la educación significa que va a haber alguien que te va a guiar para que tú puedas tomar las decisiones cuando tengas que hacerlo. Pero si no existe esta guía, la educación nunca lo vamos a lograr, ¿no? Y por eso hay una educación muy cerrada, muy cuadrada, muy adoctrinada, en la cual no hay, yo lo veo en el reflejo con San Ignacio de Loyola,
él se ponía de igual a igual con cualquiera, no es que él se sentía superior a nadie. Y eso nos falta mucho en la educación, que creemos que porque tenemos una profesión somos más que otras personas, por ejemplo, ¿no? Cuando, como ayer charlábamos de los pueblos indígenas, podemos aprender más de sus conocimientos y saberes ancestrales. Y todo eso se resume en algo bien importante que es la dignidad. Y si nosotros nos vamos a lo que significa etimológicamente la palabra dignidad, significa el respeto al otro, ¿no? Y nosotros nos falta mucho educarnos en dignidad, en que no te hace más si tienes más dinero que otro, si has estudiado más que otras personas. Más al contrario, la educación debería servir para acercarnos y para que todos podamos conseguir vivir en un mundo en el que nos merecemos estar, pero porque además nos hacemos responsables de lo que hemos decidido. Si luego dejamos que decidan nosotros los políticos y algunas religiones, entonces estamos perdiendo nuestra libertad, nuestra autonomía, pero eso, como les digo, no se va a conseguir si no logramos guiar o ser guías, principalmente sí desde abajo, desde los niños, desde los jóvenes, que tenemos puesta la esperanza en ellos para que sigan esta espiritualidad tan linda que hemos encontrado con San Ignacio de Loyola, porque él ha dejado a un lado, independientemente de la religión que pertenezca, para involucrarse con pueblos indígenas, con gente de clase pobres, con niños, con mujeres. Entonces no ha discriminado en ningún sentido, incluso ha enseñado a gente rica, tan interesante esto que me acabo de enterar, y les ha ayudado más bien a ser más libres, ¿no? Para no seguir un canón, que lo que pasa siempre es que si en tu familia alguien ha sido doctor, tú tienes que seguir esa línea, porque no puedes hacer quedar mal a tu familia, no importa si quieres ser músico, si quieres ser abogado, si no quieres estudiar una profesión en sí, pero quieres dedicarte a algo que te llene la vida. Y eso te enseñan en una educación así tan libre como en aquella época ha debido ser realmente revolucionario. Gracias, Moni. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cerramos con una frase que es muy propia de Ignacio de Loyola: ser para los demás, alcanzar la excelencia para ser para los demás. Volvemos. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Blanco Negro, Negro Blanco por Radio Magis, en una semana en la que estamos aprendiendo creo que bastante y bueno, pues transmitiéndoles a ustedes los criterios necesarios para que, bueno, pues sirvan de insumos para nuestra vida. Seguimos con este asunto de la pedagogía, bueno, de la educación ignaciana, y ahora voy a permitirme agregar otros tópicos más. Ignacio Loyola, en vida, cuando funda ya la Compañía de Jesús, escribe la Ratio Studiorum, que en latín significa el plan de estudios. Ignacio Loyola confecciona un plan de estudios donde va a establecer lo que ya les había ido comentando, ¿no? La metodología, va a establecer grados, va a establecer todo un procedimiento que debe seguir la persona que tiene que estudiarse. Y en mayúscula pone Ignacio Loyola, dirigido a los jesuitas, pero aplicado a todos los que participamos de la espiritualidad ignaciana. Y que dice, el jesuita pone él, pero luego traducido les reitero, ¿no? Es decir, el que está estudiando bajo la pedagogía ignaciana debe ser larga y diligentísimamente probado. Entonces de allí van a ser esta exigencia y esta disciplina tan acérrima que existe en la propia tradición de la Compañía de Jesús. Pero, y aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que ya hablábamos, ¿no? El adoctrinamiento. Si bien Ignacio Loyola señala
toda una pedagogía y un modo de llevar adelante la educación de las personas, va a poner una regla que es fundamental. Y bueno, Ignacio de Loyola pone textual, se los leo. No todo conviene a todos y de la misma manera. Sino, o sea, bueno, eso se los leo textual. Sino, ahora ya, ¿no? Mi arreglo, bueno. Sino que todo tiene que ser, depende, según tiempos, lugares y personas. Eso lo pone Ignacio también. Ojo, reitero. No todo conviene a todos y de la misma manera, sino que debe realizarse según tiempos, lugares y personas. Entonces, lo que está hablando Ignacio es que va a plantear una metodología, va a trazar un camino, pero las personas no tienen que adaptarse a ese camino, sino todo lo contrario. Ese camino, ese procedimiento, o en lenguaje ignaciano, ese modo de proceder es el que tiene que adaptarse a las individualidades de las personas. Más adelante, Pedro Arrupe, del cual Adolfo es muy fanático, Pedro Arrupe, difunto, que en paz descanse, jesuita, que estuvo en Nagasaki cuando la bomba atómica, bueno, una historia impresionante, va a complementar esta educación ignaciana y va a decir algo precioso, y yo se los voy a leer. Dice, no se trata de formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores para el mundo. Así que la espiritualidad ignaciana lo que va a hacer es aplicar toda su metodología para sacar lo mejor de las personas, bajo la lógica de que cada persona va a aportar de distinta manera al mundo, porque no todos somos iguales. Y aquí viene una línea delgadita que Adolfo nos planteaba, porque a veces cuando uno habla de lo social, es decir, socialista, ¿no? Toditos iguales, todos por igual. Pero Ignacio Loyola creo que lo plantea muy bien, ¿no? Entonces, es sacar lo mejor de cada quien para, y aquí la frase con la que cerrábamos el anterior segmento, ser para los demás. Magis. Magis, semper magis, decía Ignacio Loyola, es decir, ser siempre más. O sea, tú alcanzas tu máximo y a pesar de ello tienes que dar más, pero ese más, ese magis, es al servicio de los demás. Bueno, pues entonces, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué resuena en ustedes? ¿Cómo podríamos ver esta teoría aplicada en nuestra realidad? Sea como utopía, sea como ideales, o tal vez cosas que sean muy reales. Es que no es una utopía. O sea, si te pones a pensar, es muy posible. O sea, es tan posible que está cerca de tus manos. No es una utopía en sí. Creo que ahí falta un poquito más de ganas de poder hacer, porque es un trabajito un poquito más moroso, eso sí, según mi perspectiva, pero que se puede hacer tranquilamente, ¿no? Y nos muestra varias cosas. A mí me parece impresionante, personalmente, no sabía eso que mencionas, Otis, que él fue construyendo grados, él fue poniendo su ideología y poniendo cada cual en cada cosa para que todo sea ordenado, ¿verdad? Para la construcción y el conocimiento de la persona o del alumno. Y eso es impresionante, porque me imagino, yo me imagino hace siglos, hace años, a él pensando y dándole y dedicándole el tiempo, dedicándole más de 12 horas en el trabajo para, ni siquiera para él, ni para ganar réditos, ni para ganar nada, simplemente para aportar. Y eso es impresionante. Mi perspectiva es que se puede hacer fácilmente, pero es que hay que tener ganas de hacerlo, ¿no? No sé qué dicen los que son pedagogos, ellos tienen un poquito más de más conocimiento. Marce. A mí me cuestionaba mucho cuando tú señalabas esto de ser siempre más, los mejores para el mundo o ser para los demás.
y me preguntaba si es posible que San Ignacio de Loyola concebía todas estas ideas para un mundo no religioso o para un mundo que no cree en el mismo Dios que él creía. No sé cuál haya sido la visión, porque creo que él estuvo muy, muy, muy inspirado y como todo católico, entonces tiende a tener un concepto de la vida, ¿no? Pero es posible eh, educar a las personas para la excelencia, para la sociedad, y apartarse de la religión. Claro, Marcelita, porque hay, bueno, y San Ignacio es uno de los pocos santos y la obra de la Compañía de Jesús que maneja todas sus obras de una manera ecuménica. ¿Qué te quiero decir? Es de cualquier religión, ¿no? Obviamente, los que seguimos la espiritualidad somos de una, como espiritualidad ignaciana, católicos, pero cabe recalcar que, por ejemplo, la RJC, que son de los refugiados, ¿no? Refugiados. ¿Cómo se llama, Octavio? Servicio El servicio de refugiados jesuita recibe a musulmanes, a personas que no siguen la misma, a hindúes, a personas que son desplazados de sus tierras, personas que no siguen ningún solo Dios. Entonces, eso es una... los gestos son otros que están modificando mucho y plasman mucho el tema del diálogo interreligioso hasta con personas que no tienen ningún Dios. Entonces, creo que sacándole todo lo que es Dios, que es lo que te inspira, ¿no? Sacale, no hay ningún problema. No se hace ningún problema a los jesuitas, sacale todo lo que es Dios. Porque si ustedes hacen los ejercicios espirituales, cuando lo conozcan, tiene mucho de todo, porque hay también momentos en que entras en contemplación, que también lo hacen en oraciones zen, que hacen los japoneses, en las religiones muy orientales, en aquel entonces. Hablaba justamente del padre Arrupe Octavio, y él hacía mucho oración con esta forma de oración zen, hacía los ejercicios, sus pausas y todo, sobre esta esterilla de los japoneses, en posición flor de loto y todo, porque creo que lo que no te hace daño te ayuda, y creo que todo lo que no sea contrario a estar dibujando un pentagrama en el piso y adorando al de abajo, todo va a servir, porque servimos a un solo Dios, llámese fuerza superior, llámese sol, llámese lo que sea. Pero aquí lo que estamos planteando, más que todo, es la forma en que se debe aplicar la educación para el mundo, ¿no? Para las personas. Por eso te decíamos, el momento en que nos despojemos de nuestros egoísmos y dejemos de estar pensando en adoctrinar, estaremos sacando personas que sean buenas para el mundo. Porque creo que eso es la idea de la escuela, del colegio, de la universidad. No sí. Es sacar bachilleres, no es sacar profesionales. Ya ven, estos 60, uy, somos buenos porque hemos graduado a 200 médicos. Sí, pero de los cuales 125 van a trabajar de taxistas, van a poner su restaurante y todo, los otros van a salir en el exterior y solamente van a pensar en ganar plata. Y el servicio queda a un lado. Entonces, lo que busca la espiritualidad es que vos, a través de lo que hagas, a través de lo que te estás formando, puedas servir al mundo para el cual te estás formando. Y ahí venía lo que decía Ernesto, pues misa, ni es Ernesto, que diga que es el servicio para los demás, el entregarnos a los demás. El que tú hayas estudiado Derecho, lo que nos movía con Octavio, alguna vez hemos charlado, es el poder luchar por esa justicia, que muchas veces nos chocamos y nos decepcionamos y renegamos contra el sistema, porque te tranca y te obliga a ir por otros lados. Entonces ahí es donde se corta nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, porque muchos dirían, pero eres abogado y no eres rico. Sí, es que no soy, seguimos la norma. Y eso, o sea, el poder
formar personas de bien, eso es lo que busca la espiritualidad ignaciana, eso es lo que busca la educación ignaciana, tener esas personas rectas, formadas, obviamente, con todo lo mejor, pero con una conciencia social que diga, tú estás en este mundo, sirves a tus hermanos que están alrededor, porque quieres que esto sea mejor. Sí, es realmente interesante porque decimos, ¿y para qué quiero servir a los demás? ¿No? Porque realmente se van dando cuestiones y cuestiones de una sola frase que comienza Octavio y terminamos aquí y decimos, ¿para qué quiero servir a los demás? Y ahí salimos de esa nuestra comodidad, de nuestro ego, de nosotros, de pensar solo en que nosotros estamos en este mundo y no mirar a los estados para ver qué está pasando con el mundo. Como dicen en el tema, hay personas refugiadas, hay niños que sufren hambre, o sea, el mundo realmente es injusto si lo vemos desde un punto de vista filosófico y no todos estamos bien y no todos estamos igual. Tal vez incluso entre nosotros, hasta espiritualmente, algunos necesitan más apoyo que otros. Entonces, no basta solamente con que yo esté bien en un mundo en el que sé que hay tantas injusticias alrededor. Y si a mí me ayuda a servir a los demás para que esas otras personas tengan las mismas oportunidades o para que sean mejores personas, siendo yo una buena persona, creo que esos valores no se inculcan en una educación, en un colegio, por ejemplo, ¿no? Lo hemos querido llevar a varios aspectos, pero a que nosotros lo descubramos por nosotros mismos, muy difícilmente, incluso que los niños son más sabios que nosotros, necesitan una guía, como yo siempre pienso que es importante, pero no basta, no es suficiente. Entonces, si hay algo que es muy personal nuestro, es nuestra espiritualidad, y hay muchos casos en los que hay gente que entra en depresión, hay casos en los que han sufrido violencia, y nosotros no podemos quedar indiferentes porque seríamos parte de esa teoría retórica en la cual decimos algo pero no lo hacemos. Y si estamos en este mundo, ¿cuál es nuestra misión aquí? Descubrirla y encaminarla, tal vez guiada en este sentido de dar a los demás, ¿no? De servir a los demás. Voy a cerrar este segmento. Cuando me tocó vivir en San Ignacio, en Sehuencoma, un jesuita que actualmente está trabajando en la Universidad Loyola, Sabino Colque, me decía algo súper interesante, y él me dice, la única manera en la que las instituciones puedan aportar realmente a la sociedad es que las instituciones tengan espiritualidad. Pueden tener ideología, me dice, pero la ideología los fanatiza. En cambio, la espiritualidad no fanatiza porque es un modo de proceder. Entonces, él me decía, cuando hay espiritualidad en una institución, esa institución puede ser mecanismo para generar agentes de cambio. Y me parece que esta manera tan revolucionaria de Ignacio de mirar la educación y especialmente los cambios sociales y las estructuras ha ocasionado que la compañía a lo largo de la historia haya sido vilmente o maltratada por distintos sistemas políticos. Es más, la compañía la suprimieron en 1773, o sea, es decir, tampoco es que la Iglesia Católica haya sido muy benevolente con los jesuitas. Donde se funda Bolivia era la casa de la Compañía de Jesús, ¿no? Es decir, todo ese manzano, el manzano jesuítico que está en Sucre, era parte de la Compañía de Jesús, a la cual igual el poder político los sacó en la madrugada, los sacaron delante de la gente, los expulsaron y tomaron posesión de los ambientes en base a humillaciones, etc. Es decir, aquí viene algo evangélico, que cuando uno se arriesga, también hay facturas que le tocan pagar porque al poder político no le agradan. Y voy a cerrar con esto que tengo acá en este libro de los ejercicios espirituales, que en realidad ya es al final de haber realizado los ejercicios espirituales. Ignacio Loyola dice, pedir lo que quiero. ¿Qué hay que pedir? Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que reconociéndolo yo enteramente, pueda en todo amar y servir. Volvemos.
Continuamos con nuestro programa y en este ciclo dedicado a conocer y profundizar temas que guían la espiritualidad de nuestra emisora, la espiritualidad ignaciana, y a nuestro santo padre Ignacio de Loyola, cuya fiesta vamos a celebrarla el 31 de julio. Bueno, hemos ido hablando sobre pedagogía, educación ignaciana, hemos planteado ciertos tópicos, no hemos podido abarcarlos todos, por supuesto. Creo que al igual que el tema de indígenas, hablar de educación nos tomaría muchísimos ciclos. Yo creo que más adelante podemos seguir retomando para terminar de armar todo este precioso rompecabezas que, como decían ustedes, de poner en práctica, realmente podríamos transformar para mejor nuestra sociedad. Y en palabras de Ignacio, para que en todo podamos amar y servir. Creo que es algo hermoso, algo que suena y resuena muy bien, pero suena y resuena mucho mejor cuando se lo pone en práctica. Bueno, pues ahora nos vamos blancos, negros en esta nuestra semana ignaciana. Arranquemos con la experta en temas de pedagogía y educación. Sonríe, ¿no? Claro. Mónica. Y ojo que Mónica también está ahí feliz. Claro, claro. Claro. Me encanta hacer. Nosotros sabemos que entre Moni y Marce hay una complementariedad muy interesante. Yo lo que haría realmente es una votación para ver si los estudiantes de Marcela o los estudiantes de Mónica les apoyan más, ¿no? Sería una batalla así. Sí, por supuesto. Batalla, dice. Dudarlo, y nos consta lo fanáticos que son los estudiantes de ustedes. Bueno, Marcelita, blanco o negro. Quiero darle un rotundo blanco a San Ignacio de Loyola por haber construido esta pedagogía y esta propuesta para poder transformar la sociedad. Creo que es uno de los pocos santos que ha dejado una pedagogía muy clara por todo lo que tú expones y he estado leyendo también, informándome respecto a esto. Otras personas han dejado solamente ideas como que sueltas por ahí, pero no aterrizaron en algo concreto. Y me encanta esta idea de ser para los demás, la formación de las personas al servicio de los demás y el cambio social. Algo que necesitamos, que Bolivia necesita y que creo que se debería repensar en confeccionar un modelo educativo que contemple estas cosas. Se ha quedado en la teoría, se ha intentado recoger saberes, entre comillas, ancestrales, pero que no se las ha aplicado a cabalidad y que creo que esto es un aporte que la educación en Bolivia debería tomar en cuenta y creo que si tenemos un objetivo claro sobre dónde queremos ir con la educación, creo que esta utopía que señalábamos podría concretarse, ¿no? Y hay colegios en Bolivia que sí tienen una ideología, hay mucha diversidad, hay colegios con concepciones diferentes, pero la base en la que se cimientan no es sólida. Entonces, si tuviésemos un modelo educativo que esté al servicio de los demás, el país cambiaría rotundamente. Así que un blanco para San Ignacio de Loyola. Gracias, Marcelita. Vámonos con nuestra otra ilustre maestra también. Adolfo. y la estaba pensando, Adolfo, ahora me toca el maestro. Querida Moni, blanco o negro. Gracias, Octavio. En realidad, sí, no, me toca, ahorita estoy en pauta en el tema de impartir un poco de lo que sé en el ámbito en que me desempeño,
pero muy ansiosa en algún momento poder otra vez compartir con los jóvenes, estudiantes universitarios a los cuales yo me dirijo y trato de aportar, más que nada, como les digo, me encanta la palabra guía, de guiarlos un poco para mostrarles más o menos cómo funciona el tema de las leyes, cómo funciona el tema de filosofía, de justicia en nuestro país. Y no solamente por lo que yo sé, sino también por lo que ellos me enseñan a mí en el día a día cuando nos encontramos en las aulas, que es algo que extraño muchísimo hacer, y les mando un saludo para aquellos mis estudiantes que he podido hacerlos amigos míos también, y compartimos muchos ideales, espero verlos algún día también como colegas. Yo voy a darle un blanco al tema de hoy, que es el tema de la educación ignaciana, que es una filosofía de vida que se construye no necesariamente en un aula, pero sí principalmente porque es una forma también de encontrarla, y bajo esos valores, ¿no? Y esos puntos y esos principios importantes como la justicia, como el tema de la igualdad, como el tema de llegar sin importar la condición de las personas, pero además acorde a la realidad que se vive en ese momento y a las necesidades que tiene determinada población, porque sabemos que somos muy diversos y no necesariamente necesitamos hacerlo todos por igual, pero sí necesitamos acceder a la educación, porque eso nos va a volver libres y nos va a volver autónomos y nos va a poder brindar la opción de decidir quiénes somos, ¿no? Sin importar ninguna condición política ni religiosa. Encontrarnos a nosotros mismos creo que es una tarea importante, y si podemos llevarla al ámbito de la educación, mucho mejor. Y le voy a dar un negro al tema que no me gusta, que es la doctrina y el adoctrinamiento, el dogma, eso que nunca cambia, y en realidad estamos viviendo constantes tiempos diferentes ahora, en lo que todo está cambiando tan rápido que no debemos dejarnos encasillar por los dogmas que siguen aún, ¿no? Que quieren persistir, incluso en este tiempo de tanta oscuridad, en la que necesitamos abrir nuestra mente, conocer más, hacernos más como seres humanos, y estar felices en este mundo. Soy yo, mi familia, o mi círculo más cercano, que hay gente que tal vez nos necesita, y ese llamado de pasar de la teoría a la acción se vuelva real y lo logremos en algún momento. Gracias, Moni. Vámonos con el poderoso equipo de los varones. Mi estimado Misa, blanco, negro. Veo su cara de la Moni. Hoy le voy a dar un blanco rotundo. También me uno a ustedes porque creo que me pongo a pensar y digo, estamos hay muchos programas. Nosotros hemos dicho que tratamos educación, nosotros hemos dicho, pucha, es que no hay dónde, cómo buscar teorías y cosas, y por qué no hacemos esto, lo otro, pero ahora me acabo de dar cuenta que está ahí, que siempre estuvo, que se puede rescatar. También en el programa de ayer se puede rescatar varias cosas, tanto de los indígenas, tanto de la educación ignaciana, tanto de personas que no se los reconoce quizá, no son tan conocidos, pero que han hecho una labor ejemplar a través del tiempo. Y la compañía jesuita, también la compañía de Jesús, ha hecho un trabajo también incansable. Como dice Adolfo, hay unos y hay otros y hay de todo, pero creo que en general han hecho un trabajo muy bueno en este tema de la educación en especial. Y creo que yo no lo veo como una utopía, amigos. Yo siempre he visto y he pensado que necesitamos revalorizarnos, necesitamos ser humanos, necesitamos empaparnos con la realidad del resto de las personas. Esta educación elitista que tienen algunos colegios o universidades debería bajarse un poco para ver la realidad del país, ver la realidad en cómo vivimos, y también buscar nuevas alternativas para esta nueva era. Así que yo le doy un blanco porque tengo mucha fe en que esto puede cambiar pronto. Esperemos que así sea. Gracias, Misa. Tan alentadoras, de verdad, las palabras. Bueno, Adolfo, blanco, negro. O blanco, Yo le doy un negro.
pero a los políticos. ¿Saben por qué? Porque como decía Misa, creo que cualquier forma de poder formar personas, valga el término y redundancia, es buena. Muchas veces yo me ponía a pensar y escuchaba desde mis sobrinos, ¿no? Que veías a esos niños que no tienen un control, esos niños que ahora ya hacen de todo y tú dices, es que no quiero educarlo como me educaron mis papás, ¿no? Es que mis papás me pegaron mucho, es que mis papás me golpearon, ya no quiero hacer eso. Bueno, no es cuestión de educarlos así, sino desde el ser personas, desde chiquititos, el poder tocar la realidad, creo que nos va a hacer mejores personas para este mundo. Y eso es lo que está buscando San Ignacio y la Compañía de Jesús en la obra, de que podamos ser mejores personas para el mundo. ¿A qué me refiero? Hemos hablado de la educación, hemos hablado de el poder formar, algunos mencionaron el término utopía, y claro que no lo es, no es tan lejano, no es algo imposible, pero el poder formar a esos niños quizás con valores, que aprendan a hacer cosas que serían útiles para el mundo, porque muchas veces dicen, hasta las madres he escuchado que dicen, ¿cómo mi hijo va a barrer si es hombrecito? ¿No? ¿Cómo mi hijo va a cocinar si es machito? Son burreras, porque al final este mundo tienes que vos ser multitask, hacer de todo. Tienes que tocarte hacer de todo y ahí se siente el servicio. Siempre he dicho, para que tú puedas tocar al mundo, para que puedas tocar la realidad, tienes que convivir con los pobres, tienes que convivir con los indígenas y tienes que haber cuidado a ancianos. Y eso es muy importante en la formación de los jesuitas y en la educación, porque nunca vas a saber la fragilidad de una persona hasta que no limpies un trasero de una persona, o anciano, o persona con capacidades especiales. Entonces, ¿por qué les digo que les doy un negro a los políticos? Porque no están pensando en formar personas de bien, sino simples y llanos votantes. Simples y llanos borregos que puedan dominar. Y además, nunca han hecho lo que tú dices. Exacto. Entonces, te digo, no es complicado. Queremos formar personas de bien, es en todos los aspectos. Es enseñarles a ser personas de bien, es enseñarles a respetar a la persona, a la señora que limpia la calle. Es enseñarles a respetar al señor que está limpiando las alcantarillas. Y ahí se puede decir que todo lo que es la mugre, lo último, esa persona igual tienes que respetarlo, porque ahí es la única forma en que nosotros vamos a poder educar a personas de bien en esto que decíamos. Personas de bien con conciencia social. Y esa es la conciencia social, o sea, que yo me sienta parte de una sociedad respetando a todos por igual. Por eso les digo, ahí está lo mal, porque se pueden sentar a conversar, a decir, ¿qué nos hace mejores? ¿Qué podemos hacer para que Bolivia, con un país tan diverso, donde hay de todos los colores, aquí no hay, ay, soy blanco, no hay blancos en Bolivia, les contaré. Entonces, no haya esas diferencias de decir, es que yo hablo inglés o yo hablo... No, son burreras. Aquí creo que el poder formarnos como una sociedad unida, con un solo pensamiento, y ahí vuelvo a insistir, y van a decir ustedes, pucha, este Adolfo ya nos tiene ya cabreados con el tema de misión y visión. Sí, o sea, es sencillo, es empezar de cero, porque Bolivia es una empresa, tienen que ver el país como una empresa, y para que la empresa funcione, todo tiene que estar conectado, y todos debemos andar y decir, es que la misión de mi país es esto, es que estamos apuntando a esto. Entonces, creo que si a los 11 millones de bolivianos que pisamos de este país, que vivimos y trabajamos todos los días para que algo pase con nuestro país, nos meten ese chip, más esto de una educación integral, les aseguro que lo demás va a ser papita paloro, como se dice en el vulgo. Entonces, les doy un negro a estos políticos porque la están recontrafregando, porque solo están pensando en tener votantes y no personas de bien. Y claro, un blanco para Nacho y compañía, porque eso es impresionante, o sea, la educación puede hacerse maravillas, o sea, es inspiradora, porque tú formas personas y cuando ves a ese profesional, a ese estudiante, no sé cómo se siente Marcelita cuando ve a sus estudiantes, yo cuando veía a mis estudiantes de las materias que daba en la universidad y ahora me dicen, ¿cómo está el colega? Yo, entonces, creo que nos llena de mucho orgullo y poder hacer de un mejor país y, por qué no decirlo, un mejor planeta.
Gracias, Adolfo. Bueno, en realidad gracias a los cuatro, creo que No, muy fuertes sus blancos. Son burreras esas. Iba a decir otra cosa, pero ya me llamó la atención. Bueno, yo voy a señalar dos cosas. La primera, probablemente una confesión. Ignacio Loyola, cuando plantea toda esta metodología, pedagogía, toda esta estructura, todas sus propuestas de cómo encontrarse uno mismo y llegar a Dios, plantea una palabra clave que se llama el subyecto. El subyecto, para Ignacio Loyola, es una cualidad que tienen las personas que los que tienen ese subyecto sí pueden llevar adelante esta espiritualidad ignaciana. Entonces, bueno, pues, y aquí viene la confesión, ¿no? Yo creo que los panelistas que están acá presentes tienen, sin lugar a dudas, ese subyecto ignaciano, ¿no? Probablemente la teoría recién pueda estar a muchos resonando, pero el subyecto está y eso es indudable, y los blancos de hoy día corroboran esa información, ese detalle. Quiero darle mi blanco a todos los que valoran la espiritualidad ignaciana y la ponen en práctica, es decir, la conducen en hechos. En el caso boliviano, a todos los colegios que tienen que ver con espiritualidad ignaciana, sean propios de la Compañía de Jesús, como el Colegio San Calixto, San Ignacio Según en Coma en La Paz, Sagrado Corazón en Sucre, Juan 23 en Cochabamba, el famoso Juancho. Después, toda la red de Fe y Alegría, que igual pertenece a la Compañía de Jesús, que es bajo espiritualidad ignaciana. Entonces, mi blanco va para ellos porque creo que es un esfuerzo ímprobo y muy importante que realizan en favor de nuestro país. Los resultados, bueno, siempre varían, ¿no? Pero yo creo que es un gran paso el que se pueda trabajar, estudiar, etcétera, bajo esta premisa, bajo esta espiritualidad. Bien, yo para cerrar nuestro programa hoy día vamos a cerrar con romanticismo, una canción de Cristóbal Fons. Y bueno, pues nos veremos el día de mañana y seguiremos abordando estas temáticas que hacen importante a nuestra sociedad. Amarte a ti, Señor. Chau, chau. En todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer, tu amor y gracia dame de más.